Bueno, pues ya regresamos. Yo le quiero comentar, le quiero compartir, pues otra cuestión de nuestra política mexicana. Seguramente usted se acuerda de Alicia en el País de las Maravillas. A lo mejor tenemos muy pendiente en la memoria esa imagen donde están cantando el feliz no cumpleaños. Bueno, pues entre otras cosas, Alicia en el País de las Maravillas es un libro y luego se volvió película y caricatura, pues que nos muestra el mundo de los absurdos cotidianos en el que estamos todos los días. Absurdos que en muchísimas ocasiones, pero en muchísimas, pues rayan en lo patético. El caso de la política mexicana, pues bien, lo puede ejemplificar en muchísimas, pero así fíjese, en muchísimas áreas. Le voy a poner el caso más reciente. Nuestros legisladores federales, pues como que no viven muy cercanos a lo que sucede en la realidad. Se les hizo fácil, se les hizo muy bello, a lo mejor para, para hacerse publicidad de que están trabajando de fondo. Aprobar que los municipios persigan el narcomenudeo y obligarlos a hacerlo. Suena muy bien que el órgano municipal sea el encargado de hacerlo. Pero de nuevo es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Están cantando feliz no cumpleaños. ¿Por qué? Porque en la realidad esto no puede suceder. Esto es, luego en el Congreso Federal y en el Senado, se les ocurre aprobar medidas, insisto, que en el papel suenan preciosas, pero medidas, acciones, atribuciones que cuestan dinero, que significan presupuesto. Y le pongo el caso de Chihuahua. En Chihuahua ha estado la Policía Federal Preventiva, está de fijo, el Ejército Mexicano, y aún así, si bien algunas ocasiones se percibe cierta mejoría, aún así la violencia sigue estando en condiciones muy altas. Para entrarle al crimen organizado, bueno, pues la piensan y tienen que preparar operativos. Estas instancias que tienen alta capacitación, que tienen presupuesto, que tienen equipamiento. Bueno, pues ahora quieren que esto lo haga, lo hagan las policías municipales. Yo no entiendo en serio este desfase de aprobar medidas y aprobar leyes y aprobar reglamentos que en la práctica no se lleven, no se pueden llevar a cabo. Para darnos una idea de lo que esto significaría en presupuesto, bueno, pues ni todo el presupuesto de la Policía Federal Preventiva, si se diera a las policías municipales, alcanzaría a dotarlas para que tuvieran los elementos de persecución de este delito del narcomenudeo. Sería muy bueno que antes de que tomaran las decisiones, vieran la realidad en la que están las policías municipales de todo el país, para que pensaran que primero, pues hay que fortalecerlas presupuestalmente, hay que capacitarlas, hay que generar controles y protocolos para medir y evaluar su actuación, y luego a lo mejor en 6 o 12 años pensar en la medida. De lo contrario, pues México es, vuelvo a Alicia en el País de las Maravillas, el país del no cumpleaños. Esto es, hacemos cosas que en la realidad no necesariamente se reflejan. Y con esto pues nos damos una idea de por qué México somos un país y se lo puede o puede refrendarlo esto cualquier abogado, cualquier experto en derecho constitucional. Somos un país donde nos sobran leyes. O esto es un país que para todo creamos una ley, un protocolo, un reglamento. Ya traen la idea de que la preparatoria sea
parte de la educación básica, como idea es preciosa, falta que la federación redestine y reconfigure presupuestos, pero somos un país, eso, donde no hay conexión entre lo que mucho que se legisla en algunas ocasiones y lo que se ve en materia de presupuestos. Dicen que el amor también se nota en el bolsillo, y también para llevar a cabo esto se necesita pues que se refleje, que se note en el bolsillo. Entonces, pues en materia legal esto debe suceder, pero en la realidad no pasa. Usted no se apure, es parte de la esquizofrenia política mexicana. Y con esto pues nos damos una idea por qué tenemos tantas y tantas y tantas leyes que nadie respeta. Por ejemplo, pregúntele usted a un amigo abogado, a un amigo jurista, si los retenes en la carretera son constitucionales o no. Y ahí están diario. Y ni modificamos la Constitución, ni los dejamos de quitar. Bueno, pues este es uno entre muchos ejemplos de este México que luego se torna tan esquizofrénico, donde también, hablando en temas también, de política internacional, donde se perfila una muy buena polémica a nivel internacional, bueno, pues es en el caso del mero jefe de Wikileaks, de Julian Assange, quien se le inventa a todas luces. El gobierno del Reino Unido le inventa de una manera además muy burda una serie de delitos pues que no se sostienen, y le hacen entrar en una serie de persecuciones. ¿Debido a qué? Bueno, pues debido a que Wikileaks obtuvo una serie de y después las volvió filtraciones con información muy valiosa que desenmascara y que hace públicas una serie de prácticas de muchos dirigentes a nivel mundial que les involucran en la simulación, que les involucran en la corrupción, en los acuerdos ilícitos por debajo de la mesa. Y bueno, pues Wikileaks recibe esta persecución contra Julian Assange, y resulta que, pues, ni tardo ni perezoso, logra el asilo diplomático del gobierno ecuatoriano, del presidente Correa, que es un presidente identificado con la izquierda, identificado hasta cierto punto con el eje de Hugo Chávez. Para más señas, recordemos cuando a Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, un señor experto en violentar y quebrantar las leyes y los derechos humanos, pero bueno, cuando Álvaro Uribe le dio por intervenir, por invadir, porque eso se llama así, el territorio ecuatoriano, para ir presuntamente en búsqueda de un grupo guerrillero, bueno, pues el presidente Correa fue quien le contestó, y además le contestó bastante duro y bastante fuerte. Entonces, el presidente Correa le da asilo político a Julian Assange, y el Reino Unido pone el grito en el cielo. Ojo, el mismo Reino Unido que le dio asilo político, y ese sí fue un criminal de guerra, de lesa humanidad, que fue Augusto Pinochet. La labor o no de Julian Assange podrá estar a debate y a discusión, pero nunca ha estado acusado de crímenes de lesa humanidad. En cambio, Augusto Pinochet sí estuvo acusado, no solo acusado, se le comprobaron crímenes de lesa humanidad, juicios sumarios, ejecuciones, presos políticos, desaparecidos políticos, y el Reino Unido abrió y se escudó en la diplomacia para que ese asesino estuviera en el Reino Unido, protegido. Y ahora resulta que no quieren que el gobierno ecuatoriano le dé asilo político, le dé la posibilidad de estar a Julian
Assange. Ya está diciendo el presidente Correa, el presidente ecuatoriano, que se le están eh, haciendo presiones de boicots económicos, que inclusive se está dejando entrever una posible invasión a la embajada para sacarlo, ya lo está haciendo público. Y si el pueblo, bueno, si el pueblo no, si el gobierno y las Fuerzas Armadas, aclaro, lo dejo en claro, si las Fuerzas Armadas del Reino Unido no tuvieran fama de expansionistas y no tuvieran fama de imperialistas y no lo hubieran hecho 1 y 100 veces a lo largo de su historia moderna, pues yo diría que el señor Correa está exagerando, pero de solo conocer y leer la historia del siglo XIX y XX y ver lo que le hicieron, por ejemplo, a África, y ver lo que hicieron en las colonias de América, y ver que siempre han estado apoyando cualquier tipo de invasión que lleva a cabo Estados Unidos, pues bueno, no nos sería exagerado suponer que este riesgo político existe. Le viene una decisión muy difícil a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, tratar de dilucidar este tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque el poder económico, militar y geopolítico de el Reino Unido, pues es infinitamente superior al de Ecuador. Aunque la razón diplomática y la razón consular es muy probable que le asista al gobierno ecuatoriano. Entonces vamos a ver qué sucede. Van a ser muy interesantes los alegatos en el plano del derecho internacional que se van a dar. Hay quien ven en la figura de Julian Assange a una suerte de líder en materia de apertura de medios y de flujo de información. Hay quien ve en él a un espía. Una discusión muy interesante sobre lo que ha representado Wikileaks en esta época de nuestros días. Lo cierto es que a raíz de una serie de filtraciones y de cables se lograron corroborar en la realidad casos de corrupción y en algunos de ellos se hizo justicia. Vamos nosotros a un corte